Perfecto. Entonces, no sé si recuerden que en clases anteriores estábamos revisando, empezamos en un inicio viendo cómo ordenar datos. Una vez que aprendimos a ordenar datos, lo que siguió fue poder hacerlo de las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas eran cómo yo puedo ir determinando la cantidad de veces que se repite un suceso y a partir de ahí irlo poniendo en una tabla. Después entramos a lo que eran otro modo de ordenamiento, al cual llamamos medidas de tendencia central, que es justo la unidad en la que estamos. Las medidas de tendencia central hablan de dos tipos, las de ubicación y las de dispersión. La clase anterior ya habíamos hablado un poquito de las medidas de tendencia de ubicación, media, moda y mediana. Lo que quiero hacer hoy es ya dar por concluido ese tema de media, moda y mediana y ir al siguiente, que serían las medidas de dispersión. ¿Ok? Entonces, nuestras unidades, o más bien los objetivos quedan iguales, quedan muy parecidos. Sería en este caso el conocer las medidas de tendencia central, su comportamiento y características. Hoy damos por finalizada este objetivo, el de conocer las medidas de tendencia central, su comportamiento y característica. Después quiero pasar a revisar las diferencias entre estas medidas de tendencia de ubicación o de posición, recuerden que son media, moda y mediana, y compararlas con las medidas de dispersión, ver para qué sirven unas y para qué sirven estas segundas. Muy bien. Y en tercer lugar, lo que quiero hacer es realizar la actividad, ya saben, abro Excel para poder hacer la interpretación o organización de datos. En esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente, puesto que voy a empezar con las actividades. No sé si recuerden que en la clase anterior hubo ciertos problemas, de mi parte, ciertos problemas técnicos, y no quedaron claros los ejercicios o puede que los hayan confundido. Entonces, hoy retomo justo estos ejercicios de Excel y con eso empezaríamos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, la secuencia sería empezar por el repaso, que sería ver la actividad anterior, ya dar por entendido cómo se hace una tabla de frecuencias relativas y en segundo lugar, ver perdón, estaba leyendo el chat, y después ver cómo funcionan las medidas de tendencia de ubicación, ¿ok? Hago una pausa para comentarles, les distraen los subtítulos, me parece que una compañera comenta que van retrasados, pero en sí todo el video es lo que va retrasado. Entonces, como yo les estoy compartiendo el video, eso es lo que va retrasado. ¿Quieren que los quite? ¿Los confunden o están bien? No, todo bien, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, empezaremos por el repaso de las actividades anteriores. Después entraría al tema de medidas de tendencia de dispersión. No sé si nos dé tiempo de hacer la actividad. Espero que nos dé tiempo. Traigo una muy pequeña para que quede claro el tema. Y después cerraríamos con las dudas o comentarios en general. ¿Ok? Entonces, dentro de dudas y comentarios en general, los voy a ir retomando sobre la clase, algunos que me hicieron en clases, sí, en sesiones previas, como por ejemplo lo de las columnas que no podían eliminar, y otro que era el de que no les daban las fórmulas, no, ustedes metían la fórmula y no les daba el resultado de media, moda y mediana. Entonces, esos comentarios, esas preguntas que me hicieron en la clase anterior y durante la semana, las retomo en esta sesión. ¿Ok? Muy bien. Revisamos formas para poder determinar la media, moda y mediana. Sabemos que hay dos, la parte que sería muy visual, la parte manual, donde yo acomodo todos mis datos de menor a mayor y a partir de ahí puedo calcular la media, sumando todos entre el número total de observaciones, la moda únicamente revisando el valor que más se repite y la mediana partiendo a la mitad el número total de elementos. Ya sé que si son pares, tengo que tomar los dos centrales y que si son impares, simplemente tomo el que está en medio. ¿Ok? Entonces voy a retomar justo la clase anterior, el ejercicio que estábamos haciendo. Muy bien, me parece que ya lo pueden observar el ejercicio. Voy a seguir trabajando con Excel con el propósito de que no haya errores, no haya fallos. Y porque, como les digo, mi dispositivo está fallando, entonces ya en sesiones previas sí intentaré combinar con otro software. ¿Ok? Entonces, por el momento, para que no haya más errores, voy a seguir trabajando con Excel. Entonces, quiero empezar con el ejercicio de la clase anterior, algo muy breve. No sé si recuerden que el último ejercicio que vimos trataba sobre ver los niveles de audiencia que tenía cierto programa
Y entonces lo que teníamos que hacer era justo calcular media, moda y mediana, aparte de unos cuartiles, el primer y tercer cuartil. Pero yo quería ocupar este ejemplo para que nos sirviera para recordar cómo se hacen las tablas de frecuencia. Es muy importante que sepamos hacer las tablas de frecuencia, puesto que las vamos a ocupar para poder sacar nuestros datos de dispersión. Entonces, ya saben, lo primero es que aquí tenía dos columnas. En este caso, agarré y desplacé todas las columnas de la derecha y las desplacé para tenerlas abajo. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que hice en un primer momento. Simplemente desplacé y las coloqué para tener solamente dos columnas, una para fecha de emisión y la otra para tener los espectadores. Entonces, ya que la tengo así, ya podría empezar a hacer esta es mi tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias siempre empieza por el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo puedo hacer? En primer lugar, tengo que separar en clases, pero antes de todo, lo que voy a hacer es agarrar mi tabla y ponerle aquí en dar formato y le voy a decir que tenga formato de tabla. ¿Ok? Entonces, una vez que le doy formato de tabla, permítanme, déjenme comparto toda la pantalla porque no les aparecen algunos mensajes. Listo. Entonces, selecciono, dar formato de tabla. Aquí me pregunta el intervalo que quiero, pero como ya lo seleccioné, pues ya está sombreado. Y me pregunta si la tabla tiene encabezados, le voy a dejar marcado que sí. Entonces, por ahí si tienen algún cuaderno o algunas notas, recuerden dar formato de tabla y le dan en el de este check que sí la tabla tiene encabezado, para que considere que estos no son datos, sino que son los encabezados. Y listo, le doy a aceptar. Esto solo me sirve para tener estas dos pestañitas, estas que están aquí, que me permiten ordenar de la A a la Z. Entonces, eso ya lo sabían, me parece que algunos ya lo recordaban. Aquí le voy a poner de menor a mayor para que me ordene toda mi tabla del valor menor al mayor. Y aparte, si yo quisiera, puedo seleccionar cualquier parte de mi tabla, me voy a diseño y hay una opción que me marca fila de totales. Si yo la hiciera, la marcara, en automático me genera una nueva línea donde me dice cuánto da la sumatoria de todos estos. Y no solo eso, sino que yo puedo darle clic y me aparece otra vez esta flechita y dentro de la flechita me aparecen varias opciones. Perfecto. Entonces, en este caso aparece parte como promedio. Recuento es contar las casillas que han seleccionado. Suma es la suma total. Y otra que nos puede servir sería promedio. Muy bien. Solo lo dejo ahí para que ustedes sepan cuál es el propósito de darle formato de tabla. Muy bien, seguimos. Eh, no me quiero distraer mucho en esta parte del límite inferior y superior. Ya saben, lo primero sería calcular el número de clases. Para poder calcular el número de clases existe la fórmula 1 más 3.222 logaritmo natural del número de observaciones. Entonces aquí me voy a ir de este lado, selecciono y le voy a decir, dame el recuento con la intención de saber cuántos datos tengo. Tengo 21 datos. Entonces ahora sí, podría hacer voy a silenciarte tantito, Jorge. Si tienes una pregunta, me lo comentas. Muy bien. Y entonces acá arriba pueden ver cómo quedó. 1 más 3.2222 o 3.22 por el logaritmo de 21. Quiero que la revisen y me digan si hay dudas, me detienen, me dicen, profesor, ¿por qué puso esa fórmula? Con mucho gusto se los explico. ¿Ok? La otra fórmula sería la de 2 a la K. Entonces yo sé que 2 elevado a la 5 me da 32, que es mucho más grande de 21. Y aquí me dio 5.39. No está tan cerca del 6, por eso voy a dejar 5 clases. Después seguiría el intervalo. Es muy importante que observen lo que voy a hacer. Voy a quitar tantito esta fila de totales para no distraerlos. Para yo poder saber el tamaño que tiene que haber aquí en esta tabla, primero debo de sacar algo que se llama rango. El rango es el valor mayor menos el valor menor. A eso se le llama rango. Y entonces va a ser el rango entre el número de clases que tengo. En este caso, otra vez meto una fórmula y observen bien la fórmula, está acá arriba, y me dice 16.5, porque es mi valor más grande, menos 13.3, que es mi valor más pequeño, entre el número de clases que tengo
que deberían de ser 5, ¿ok? Otra forma de hacerlo, obviamente, sería que aquí seleccionara cada casilla y entonces me quedaría la última casilla menos la casilla menor y yo no tendría que andar buscando los números, ¿ok? En esta ocasión lo puse así para que ustedes puedan observar. Si quieren que lo haga con las casillas, también lo podría hacer sin problemas, ¿ok? Entonces, sí queda claro lo que llevamos haciendo, compañeros, y entonces cuando le doy Enter, me da 0.64. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe, se me trabó un poquito en lo que estaba diciendo. ¿Lo podría volver a repetir, porfa? Claro, me parece que fue esto del intervalo. ¿Cómo Sí, obtener por el favor. intervalo? Sí. Sería rango, aquí arriba te pongo la fórmula, rango entre el número de clases. ¿Cómo Ah, obtengo el ok. rango? Sería valor mayor menos valor menor entre 5. Y entonces aquí lo coloco y observa la fórmula. Otra cosa es que yo podría borrar estos dos números y entonces poner la casilla, sería la C24 menos la C4 entre 5. ¿Ok? Y ya. Me dice Ah, que ok. Sí. Gracias, mis, profe. de nada, me dice que mis intervalos deben de ser de 0.64. Yo lo podría redondear. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Entonces yo lo podría... Sí, dime. Si tienen alguna duda, no se preocupen en Profe, ¿sí me interrumpirme. escuchó? Ya, ahora sí ya te escucho. Me parece que se corta un poco tu voz. Que por qué lo dividí entre 5. Ah, entre 5 porque es el número de clases que me dio acá arriba. Entre 5 porque es el número de clases que me dio acá arriba. Entonces recuerden, primero saco el número de clases, es el número que necesito para saber en cuántos espacios voy a segmentar mi totalidad de datos. Y una vez que ya tengo ese 5, ya lo puedo ocupar acá, el rango, que serían mis datos, entre 5. ¿Ok? Profe, ¿me podría repetir la fórmula del número de clases, por favor? Ajá, muy bien, tenemos dos fórmulas. La primera, ahorita se me olvidó el nombre. No te quiero mentir, no quiero inventar un nombre. La primera es una fórmula de un profesor, tiene el nombre como tal, es un nombre complicado, Chevskov, algo así. Entonces, no te quiero confundir, la siguiente clase o ahorita les digo el nombre exacto. Y lo que me dice es, si tú quieres separar el número de clases, haz la operación 1 más 3.222 por el logaritmo natural del número de observaciones. En este caso, hice un conteo para saber cuántas casillas tengo y me dieron 21 casillas o 21 observaciones, 21 mediciones. Entonces, por eso es 1 más 3.22 por logaritmo de 21. Entonces, aquí ocupo el asterisco para la multiplicación. ¿Vale? Y la otra sería Gracias. 2 elevado a la k. Y ahí tendría yo que ir buscando el valor de k para que sea mayor a 21. ¿Ok? Voy a empezar ya con el límite inferior. Y el límite inferior es fácil porque debe de ser el valor más pequeño que tengo. En este caso, el valor más pequeño que tengo es 13.3. Y el límite superior debería de ser por arriba de 16.5, pero nunca por abajo. Siempre debe ser más grande para que esta casilla pueda 64 en 0.64. Yo únicamente me voy a centrar en esta columna. Entonces le voy a dar que sea igual, puedo seleccionar otra casilla y luego ya desplazarme, igual a F4 más, y le voy a poner 0.7 para redondearlo, en vez de 0.64, le voy a poner 0.7. Y aquí no me conviene ir de uno en uno, porque observen que nada más voy del 13 al 16. Si yo fuera del 13 al 14, al 15, al 16, únicamente tendría 4 clases. ¿Ok? Entonces voy a agarrar esto y lo voy a arrastrar a ver si me da, y si no lo corrijo. Muy bien. Y en automático ya se empiezan a sumar la casilla anterior más 0.7. ¿Ok? Observen cómo lo hice. Y entonces ya me quedan todos mis límites inferiores. De este lado, lo que tendría que hacer sería empezar por esta casilla que está acá, la que dice 14. Entonces aquí voy a poner 14. Y otra vez le voy a poner igual, selecciono cualquier casilla y me muevo con los cursores, G4 más 0.7. Listo. Ya que la tengo, la arrastro. Entonces se dan cuenta, todo reside en haber hecho acá arriba. Si yo lo hago acá arriba,
Si yo nada más selecciono el límite inferior y le voy sumando, primero hago esta columna y luego la otra, en automático me da mis límites inferiores. Como veo que mi valor mayor es 16.5 y acá tengo 16.8, podría reducirlo y cerrarlo a 0.64. Al final, las operaciones las hace Excel. Entonces lo voy a cambiar por 0.65, a ver si queda un poco más cerrado. Y no cambia mucho, me quedaría en 16.75. Incluso la podría dejar exacta de 0.64. Entonces, aquí, esta tabla está bien, tanto como la anterior, porque siempre la anterior era 16.8. Siempre está bien porque este número debe de ser más grande que este que está acá abajo. Entonces, así inicio mi tabla de frecuencias, ¿ok? Entonces, límite inferior, límite superior, me sirve para poder saber que aquí en estos voy a meter todos los datos que estén entre 13.3 y 14, entonces sería 13.3 hasta antes del 14. Entonces, aquí sería estos tres valores, ¿ok? Lo voy a poner, voy a continuar. Si quieren que explique algo, me dicen para regresarme. Y entonces seguiría haciendo el conteo. Miren, aquí me equivoqué. Déjenme ver en qué me equivoqué acá atrás. Ah, ok. En esta que hice desde acá, perdónenme, empecé desde el 13. Entonces, yo puedo definir, no importa desde dónde empiece, eso es lo de menos, porque esta puede ser menor que el primer número y esta puede ser mayor que el primer número. Ok, en este caso, decidí empezar desde el 13 y terminar en el 16.5 y ir contando cuántas son las veces que se repiten los datos entre 13 y 13.7. Entonces, aquí otra vez me falta transformar en forma de tabla para que sea más sencillo de ordenar, de menor a mayor, y listo. Otra vez reviso de 13 a 13.7, pues únicamente serían estos tres datos. Luego de 13.7 a 14.4, pues sería el 14 hasta el 14.1. Tres datos otra vez. Y así hago mi tabla de frecuencias absolutas, ¿ok? Entonces, ya llegué hasta la frecuencia absoluta, ya me faltaría mi frecuencia porcentual y acumulada. ¿Quién me dice qué fórmula ocupar para poder hacer mis frecuencias porcentuales? ¿Cómo podría yo hacer mis frecuencias porcentuales? ¿Alguien sabe la fórmula? Es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Perfecto. Entonces voy a poner igual a frecuencia absoluta y si recuerdan tengo 21 datos. Entonces H24 por 21. Listo. Y le voy a arrastrar. Como la compañera me dijo que solo lo hiciera así y yo lo quiero en porcentaje, lo voy a agarrar y le voy a poner aquí el signo de porcentaje. Entonces ya en automático me lo multiplica y ya no tendría que hacer yo nada. La otra opción sería que yo en lo inmediato le pusiera igual a frecuencia absoluta entre el número de observaciones y el resultado por 100. Entonces cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Y la frecuencia acumulada, les recuerdo, es así, puede que se les haya olvidado, va a ser igual a 3 y luego va a ser para esta casilla lo que tenga aquí más lo anterior. En este caso sería 3 más 3, serían 6. Para la siguiente casilla serían 5 más 6 que ya tenía antes, serían 11. Para la siguiente casilla serían 2 más 11 que ya tenía, 13. Para la siguiente casilla sería 8 más 13, 21. Y sé que es correcta porque siempre al final me debe de dar aquí la sumatoria de todas las observaciones. En este caso tengo 21 observaciones y está correcta. Si yo agarro toda mi tabla y le doy formato de tabla, bueno, aquí me la hace aparte de hacérmela más grande, podría yo agarrar y seleccionar y ponerle fila de totales. Y entonces otra vez, aquí podría comprobar que la suma de todo esto me dé 100. Aquí no me convierte tener suma, me conviene tener recuento. Aquí tengo 5 casillas, 5 clases. O aquí podría dejarlo vacío. No voy a poner ninguno. Okay, aquí tengo 100. Muy bien, compañeros, esta es mi tabla de frecuencias, ¿ok? Hasta aquí era la parte que yo quería hacer como del recuento. Esto es algo que ya deberían de poder hacer. Si no lo saben hacer, me lo dicen para yo, Profe, tengo volver. una duda. Sí, claro, dime, Eduardo.
¿La frecuencia porcentual cómo la sacó? La frecuencia porcentual, perfecto. Es únicamente la frecuencia absoluta entre el número de observaciones y sé que son 21 observaciones. Entonces solo hago Gracias, profe. esta casilla entre 21. Y luego Gracias. podría multiplicar por 100 o aplicar la casilla de porcentaje. ¿Ok? Listo. No Profe, solamente... ¿cómo Sí, sacó el límite inferior y superior? el límite inferior simplemente escogí, veo mi número menor, que es 13.3, y escojo un número todavía más pequeño. Pude haber escogido 13.2, pude haber escogido incluso el 13.3, pude haber escogido 13.1. Aquí yo decidí un número menor que 13.3, 13. Decidí, entonces siempre se escoge de forma arbitraria. Tú podrías decir un número menor que 13.3, podrías elegir a lo mejor el 12, es menor. Entonces aquí yo, uno que sea menor, pero que tampoco sea una distancia tan grande entre ese número que yo elija y el que es. En este caso, 3 decimales. ¿Sí queda claro, compañera? Sí, sí. Y Muy por bien. ejemplo, el superior tiene que ser mayor al Mayor. 13, pero menor al 14. No. Bueno, perdón, este que está aquí o el límite superior total que está hasta acá abajo. ¿Cuál de los dos te refieres? Bueno, me voy a regresar y lo voy a Al límite explicar de todas maneras. superior que está al lado del 3 tiene que ser mayor a 13, pero menor a 14. Ajá. Aquí, por ejemplo, observa. Aquí voy a poner 13 porque perdón. Aquí voy a poner 13 porque así yo lo decidí. ¿Ok? Pero podría haber puesto 13.1, 13.2. No hay problema. Pero acá en este que dice límite superior, siempre voy a tener que usar el 13 más el 0.64 que me dieron acá. En este caso yo he estado ocupando 0.7 porque lo redondeé. ¿Ok? Entonces voy a poner 13.7. Listo. Estos dos límites, el primero sí lo decidí yo, pero este se da, súmale lo que te dio el tamaño de tu intervalo. Este valor que tienes aquí. Súmale lo que te dio tu tamaño de intervalo. No es arbitrario, no es encontrar, ahí ya no es buscarle, ahí ya es en automático, le sumo lo que me dio. Siempre lo hemos redondeado. Yo lo pude haber redondeado a 0.65 o 0.7 o 0.8, números mayores, ¿ok? Pero que también no estén muy alejados. Y acá únicamente voy a poner igual a la casilla anterior, a la casilla que está ahí, a la F4, más 0.7 porque es lo que le estoy sumando. Y luego ya únicamente arrastro. Acá voy a hacer lo mismo. Va a ser igual a la casilla anterior, a esta G4 más 0.7 y arrastro. ¿Ok? Y observa que el límite superior es igual o mayor que el que tengo aquí. ¿Ok? Entonces debe de cumplir eso. Este debe ser menor a este. Y es más, te los voy a marcar aquí para que observes que son como los más importantes o son los únicos que se podrían decidir. Profesor, el límite superior final también puede ser igual, ¿no? Porque... Igual. Ok. Sí puede ser mayor o igual, pero nunca más pequeño, porque entonces ya no podría meter este. Si aquí me hubiera quedado 15.4, por ejemplo, voy a hacer el experimento, voy a meterle aquí 0.65. O voy a meter 0.6 para que se observe y voy a arrastrar. 0.65, 0.6 decidí poner. Dije, no, pues lo redondeo para abajo. Y entonces de este lado hago lo mismo, 0.60. Y observen que aquí ya me queda la clase menor. Por lo tanto, esta clase está mal. Esta clase está errónea. ¿Ok? Porque el número me está dando más pequeño y entonces ¿dónde voy a meter este 16.5? No me cabe en ninguna. Tendría que armar otra clase. Tendría que tener 6 clases. Entonces, este número siempre debe de ser igual o mayor con la intención de que pueda caber ahí. ¿Ok? Entonces, así me quedaría. Ahí está. Perfecto. Me voy a ir ya a lo último para terminar. Ya sé cómo hacer mi tabla de frecuencias. Esta parte ya la saben hacer, no hay ningún problema. Y la parte nueva era esto de la moda mediana, moda media y mediana. Y entonces aquí únicamente apliqué la fórmula, aunque sabemos que lo podemos verificar número por número. Y aquí, observen, la fórmula es moda,
por C4 de C4 a C24. Entonces la voy a borrar. Y entonces otra vez le pongo el signo igual, escribo moda y observen que me aparece aquí abajito. Entonces, si han tenido errores, denle doble clic y ya, se escribe en automático. ¿Okay? Entonces, si han tenido problemas con esto, por favor denle doble clic con la intención de que no la tengan, que a lo mejor ellos escriben mal o algo no le gusta a su computadora, y entonces únicamente ya selecciono todos mis datos. Entonces, en este caso selecciono todos estos datos, cierro paréntesis y le doy igual. Y me dice, el valor que más se repite, en general, si de tu experimento, 13.6 millones de personas son el valor que en cada capítulo se repitió más. No sabemos si durante 3, 4 capítulos, 2 capítulos, pero las veces que más se repitió en el número de audiencia fue en 13.6 millones de personas. ¿Ok? Entonces el productor o el escritor, alguien, ya podrá darse cuenta de que hubo capítulos especiales donde se repitió esta cantidad de personas, que parecen pocos porque el máximo es 16.5. ¿Ok? Entonces, esto nos podría dar un indicio de que a lo mejor tuvo picos bajos debido a un determinado capítulo. Después la mediana. La mediana es donde se parte por la mitad todos los datos. Si voy de 13 al 16, lo más probable es que quede el valor número 15. Entonces veamos. Para esta, otra vez borro, escribo igual, escribo mediana, o con que escriba media, aquí me aparece mediana. Es la cuarta opción. Entonces le voy a dar doble clic, me escribe la palabra mediana y otra vez selecciono todo mi rango. Entonces, por favor, compañeros, si tienen aquí alguna duda, díganmelo. Por favor, había una compañera que tenía la duda de que me dicen que no me escuchan, díganme si se escucha correctamente o no. Oiga, profe, pero por ejemplo, cuando no tengamos Excel, ¿cuál era la Ajá. fórmula? Cuando no tengamos Excel. Ya. Cuando no tengamos Excel, sería 21, y como es número impar, bastaría con que hagas 21 entre 2, te quedaría 10.5. Sí, son. Aquí. Sí, 10.5. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Y de ahí nos vamos a que el número que le seguiría sería 11. ¿Sí o no? Sí. Por eso. Entonces revisas qué hay en la casilla número 11. Y en la casilla número 11 está justo el Ah, ok. valor de 15. Ya. Ok. ¿Vale? Entonces, sí. De hecho, cuando haces esta parte de dividir entre 2 y es impar, siempre te queda el punto 5. El punto 5 es el que sabes que tienes que avanzar. Es el siguiente. En este caso sería 11. El valor intermedio, y por eso pongo lo que está en su casilla. Al igual que en los cuartiles. Verifico la casilla y veo qué valor se oculta en esa casilla. ¿Ok? Y para la media, pues ya saben, es escribir la palabra promedio, no escriban media, les van a salir media geométrica, media tal, entonces ahí escriban la palabra promedio. Entonces, otra vez pongo igual, escribo la palabra prom y me aparece la de arriba, promedio. Entonces, le voy a dar doble clic, selecciono todos mis valores y cierro y le doy enter. Muy bien. Luego de los cuartiles que ustedes me ayudaron, ya saben, la fórmula es, en este caso, si quiero el primer cuartil, sería el número de observaciones, que en este caso serían 21, como quiero el primer cuartil, es el equivalente al 25%. Entonces lo escribo aquí, el primer cuartil es equivalente al 25%, el segundo cuartil no me lo requieren, pero es el que es igual al 50%, y el tercer cuartil es el que es igual al 75%. Muy bien. Ya saben, sería el número de observaciones por punto 25. Si yo hago 21 por 0.25, me queda igual a 5.25. Lo redondeo siempre al superior mayor. En este caso sería 6. Busco lo que hay en la casilla número 6, que aquí ya lo tengo seleccionado, y es 14.1. Me voy a la siguiente. En este caso yo ya lo hice. Sería 21 por 21 por 0.5, me da 10.5, lo elevo, me daría 11 y me queda igual que la media. Entonces, el segundo cuartil, que es el 50% de mis datos, debe de ser igual a la mediana, perdón, a la parte intermedia de mis datos. Tiene todo el sentido, es la misma fórmula.
número de datos entre 2 o por 0.5 es lo mismo. Y ya el último me dice sería 0.75 por 21, me da 15.75, lo elevo al entero superior, 16, y lo que hay en la casilla 16 sería el valor de 16. Muy bien, nos tocaría hacer gráficas para ya poder terminar, y entonces aquí vuelvo a hacer la aclaración. Cuando yo hago mi tabla de frecuencias, es para poder obtener media, moda y mediana, ¿ok? Yo puedo obtener, y esta media, moda y mediana me servirían más que si lo hiciera de todos los datos, ¿ok? Yo desde el inicio pude haber calculado todos estos datos sin necesidad de hacer mi tabla de frecuencias. Lo que voy a hacer es una gráfica muy sencilla en donde muestre y observen cuál va a ser aquí el gran cambio. Borré esa. Si yo quiero hacer una gráfica, voy a poder únicamente seleccionar frecuencia absoluta, solo eso, y le voy a dar en insertar. En este caso voy a generar un gráfico de barras. Voy a generar ese gráfico de barras, le quito el título, ahorita no lo estoy ocupando, y quiero modificar esto que está acá abajo. No quiero que aparezca 1, 2, 3 y 4. Para poder hacer eso, otra vez selecciono mi tabla, seleccionar datos, editar. Me dice aquí que seleccione mis datos y mis datos serían estos límites. Voy a seleccionar el límite superior, le voy a dar en aceptar, aceptar y listo. Ya me queda mi tabla o mi gráfica donde me dice los números de audiencia que hubo, para cada una de las clases. En 3 episodios hubo aproximadamente 13.70 millones de personas. En otros 3 episodios hubo 14.4 millones de personas. En 5 episodios hubo 15.10 millones de personas. Y en 8 capítulos, yo tendría que revisar cuáles fueron estos 8 capítulos, es donde hubo un mayor incremento de personas. Llegamos a tener hasta casi 17 millones de personas. 16.5 millones de personas, ¿ok? Pero están de acuerdo que no es la primera tabla que les vino a la mente. La primera tabla que yo podría hacer, me voy a ir al principio. Recuerden que cuando yo tengo mis datos en bruto, voy a seleccionar esta. No, es que aquí están ordenados, ¿no? ¿Verdad? Aquí no están ordenados. Muy bien. Aquí que no están ordenados, voy a seleccionar mis espectadores. Le voy a dar en insertar, le voy a dar gráfico de línea, y entonces observen que a lo mejor este gráfico, y aquí le voy a cambiar las partes de abajo, seleccionar datos, le voy a dar en editar los encabezados para que aparezcan las fechas. Aceptar. Muy bien. Entonces aquí este gráfico me podría ayudar a decirme cuántos son los espectadores que hubo por cada episodio. Entonces son dos cosas diferentes. En el anterior me dice cuántos espectadores hubo por cada cantidad de programas, y en este me dice de forma individual. Como mi tabla está muy pequeña y me está dejando demasiado espacio sin servir, me voy a ir de este lado y voy a seleccionar esto que está acá. Lo selecciono y ya vieron cómo le puso como un recuadro. Le voy a dar doble clic. Cuando le doy doble clic, aparece esta tabla a los lados, y en esta le voy a escribir mi límite inferior. ¿Recuerdan cuál era nuestro límite inferior? O al menos el que escogimos. Escogimos 13 como límite inferior. ¿Ok? Entonces voy a escoger 13 otra vez. Podría escoger 11, podría escoger 10. La intención es que no me quede tanto espacio desperdiciado. Entonces le voy a dar 13 y le voy a dar Enter. Y entonces ahí ya se observa en cada episodio cómo fue incrementando, subiendo o bajando los niveles de audiencia. ¿Ok? El más pequeño fue en el final de temporada, en abril 5, en el último episodio, que se llegó a tener 13.3 niveles de audiencia. Pero en general aquí puedo ver cómo fue incrementando mis niveles de audiencia. Entonces voy a copiar esta tabla, control C, y la voy a llevar acá a mis medidas de dispersión, y la voy a pegar ahí. Perfecto. Entonces, aquí yo podría comprobar mis dos tablas. Entonces, me voy a alejar tanto para que se vea todo.
Así es como quedaría al menos este ejercicio. Y a partir de este ejercicio podríamos predecir muchas cosas. ¿Cuáles fueron cuáles fueron las fechas en las que hubo menor cantidad de personas? Porque a lo mejor no es porque no haya estado bien el programa, sino porque esa fecha hubo otra cosa más importante, hubo a lo mejor un accidente, hubo algo que detuvo que la gente viera televisión, etcétera. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Profe, Sí, dime. ¿Cuándo sabemos cuándo debemos de utilizar los datos en bruto para hacer la gráfica y cuándo la frecuencia absoluta? Buena pregunta, Eduardo. Eh, no hay una fórmula. El problema de la estadística es que tú, Eduardo, vas a ver este ejercicio de una manera muy diferente a mí. A lo mejor, y a ti te importaría otra cosa que a mí no se me ocurre en este momento. A lo mejor y tú hubieras dicho, profesor, lo que pasa es que a mí me gustaría saber cómo fue incrementando la cantidad cuál fue la cantidad de audiencia, cómo fue incrementando. Entonces, a lo mejor podrías crear un histograma. No hay una regla. En este caso, yo les estoy dando todas las opciones, todas, con la intención de que si ustedes quieran determinar algo en específico, lo puedan hacer. Entonces, no te Es que, por preocupes. ejemplo, en la actividad 1 yo grafiqué como hizo ahorita la última gráfica. Ajá, exacto. Ya no sé si estuvo bien. Sí, estuvo bien. Como les decía, cuando yo les pida las tareas, las actividades que se suben, no hay manera de que estén mal, porque cada uno de ustedes me podría argumentar el por qué escogió ese tipo de gráfico, ¿ok? Incluso, por ejemplo, en la de los corredores, había unos que hacían una gráfica y les daba 3% por cada corredor en una gráfica de pastel, pero a lo mejor y tenía un sentido de por qué hacerla así. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay respuestas incorrectas, al menos en las tareas. Ya cuando yo les pida, oigan, muéstrenme una gráfica de cómo fue creciendo los niveles de espectadores conforme iba pasando el tiempo. Entonces, ahí tendría que agarrar frecuencia acumulada, voy a hacer una ojiva, voy a agarrar mi frecuencia acumulada, le voy a dar insertar, voy a escoger cualquier gráfico de línea, voy a escoger y observen que esta me dice cómo fueron creciendo mis niveles de audiencia. ¿Okay? Cuando yo agarro la frecuencia acumulada, me dice cuáles fueron los episodios que se mantuvieron planos y cuáles hubo un pico de subida. Entonces, en este caso, la frecuencia acumulada me ayuda a entender cómo fueron subiendo. ¿Okay? Recuerden que la vez pasada puede tener una forma de S, puede tener una forma de U o puede tener una forma de R. Entonces, otra vez, aquí depende mucho de qué queramos hacer. Voy a borrar esta para no confundirlos tanto. Y voy a dejar únicamente estas dos. ¿Ok? Pero la idea es que ustedes, ya en la siguiente, si quieren, les pregunto qué quisieran obtener ustedes. ¿Vale? Entonces, aquí cerramos me voy a ir con el otro ejercicio. ¿Me dicen si Profesor, tienen dudas? Sí, te escucho. nada más, cuando enumeró todos los datos del 1 al 21, ¿hay alguna fórmula para hacerlo arrastrándolas? Creo que sí, pero no me acuerdo cómo se hacía. Cuando seleccioné del 1 al 21, a ver, aquí. En la primera columna que dice 1, 2, 3, 4, ¿hay una forma como de arrastrar los datos para que se ponga automático o tiene que ser de uno en No, uno? sí, no. Nada más, con que escribas 1, 2, 3, lo seleccionas y ya cuando arrastras, ya te da la continuidad. Perdón, ahí seleccioné. Gracias. Sí, ahí te da. No, ahí no me dio. Vamos a poner otro. No sé si hay alguna fórmula, no lo he investigado, pero normalmente yo escribo los primeros números. Lo que yo hago, profe, es Ajá. selecciono la primera celda y le pongo +1. Ándale, también Ya. debería de. Ajá. Gracias. Ajá, podría. A ver, voy a intentarlo. Igual a la anterior +1 o simplemente +1, compañero. Sí, digamos la primera celda +1 y ya después bajo todo. Ajá. Bajo todo, y igual me vuelve a dar. Perfecto. Muy bien, compañero. Muy buena idea. Ahí lo dejo así. Profe, ¿Sí te escucho? solamente una duda. En la segunda Claro. gráfica, Ajá. ¿qué datos tomó? Es que no vi bien. Perfecto. Para esta gráfica, la que está todas las fechas, Ujú. tengo que tomar mis datos en bruto. ¿Por qué mis datos en bruto? Porque cuando están ordenadas las fechas. Si yo lo quisiera hacer, o sea, si yo pusiera aquí tabla de frecuencias
y ordenara de la A a la Z, ¿estás de acuerdo que no me lo va a ordenar en el orden necesariamente que van los meses? Me lo va a ordenar en orden alfabético conforme van los meses. Por ejemplo, abril estaría en primer lugar. Entonces, por eso decidí tomar los datos en bruto, porque es justo cuando mis datos están por fechas específicas. Claro que si estos datos nosotros los hubiéramos metido en modo de fecha, eh, desde acá sí, obviamente los pude haber acomodado en orden de fechas. Entonces, por ejemplo, aquí ve, abril está en primer lugar. Estos datos ya no me sirven. ¿Ok? Ok. Entonces, jamás se deshagan de su tabla inicial. No la borren, no la eliminen. A pesar de que de ahí sacaron los datos y que los quieren acomodar, no la borren. ¿Ok? Esos datos les van a servir. Entonces aquí me dice los índices, me da todas las fechas. Que igual aquí podría poner, en vez de fecha de emisión, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, con la intención de ver cuáles fueron los episodios que menos audiencia tuvieron. Aquí en vez de esto, sin problemas yo podría cambiarlo por el episodio, el número y listo. ¿Ok? Pero a lo mejor lo que yo quiero ver es las fechas con el propósito de ver cuándo la gente es que no ve la televisión, por ejemplo, o qué fechas hubo otra cosa más importante que lo que yo exhibía. ¿Sí, Abril? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Abril, ¿sí pudiste resolver? ¿Me puede repetir cómo hizo la gráfica de barras, por favor? Claro. Sí, nada más, termino. Abril, ¿sí pudiste resolver el problema de poder hacer tu media, moda y mediana? ¿O todavía tienes ese problema para estas? Es Sí, no. que, por ejemplo, yo lo hacía exacto como lo hacía usted, pero ahorita creo que ya vi el error que me faltó ponerlo en la tabla, poner la casilla de encabezados para que el encabezado no lo marcara como. Como dato. Sí, yo creo que es eso y ahorita lo voy a checar, es lo que voy a checar. Perfecto. Muchas gracias, Abril. Todas más, cualquier Gracias. duda, una disculpa por no haberte respondido. Dije, lo dejo para la clase. Entonces, Ok. Gracias, gracias, profe. Abril. Muy bien. Ahora sí, Verónica. Para poder hacer, una disculpa por la espera, Verónica, para poder hacer la gráfica de barras, que es esta, que estoy seleccionando en este caso, la voy a borrar. La voy a borrar. Lo único, siempre que quiera hacer una gráfica de barras o de pastel, siempre tengo que seleccionar únicamente mi frecuencia absoluta. Es lo único que tengo que seleccionar. De ahí me voy a insertar gráfico, en este caso de barras, y le voy a dar que la haga. Listo. Ahí ya me aparece. Y después sería cambiar estas marcas que están acá abajo. Las selecciono cualquier parte de la tabla, seleccionar datos, editar, y le voy a dar mis límites superiores. Podría yo escoger los límites inferiores o la marca de clase, que en este caso me faltó aceptar. Recuerden que la marca de clase es el valor intermedio entre estos dos, con el afán de que estos números no sean ni los más grandes ni los más pequeños, sino un valor intermedio. Entonces, aquí abajo yo podría generar otra nueva columna, llamarle marca de clase y poner un valor intermedio entre estos dos para que aquí me salgan valores centrados entre esos dos. ¿Ok, Verónica? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, gracias. De nada. Profe, ¿Sí te escucho? nada más rápido. ¿Podría explicar nada más rápido así cómo se saca tal cual la fórmula en Excel para los cuartiles, por favor? Es que sé cómo hacerla, pero en Excel me falla un poco. No, de hecho yo no metí aquí fórmula, pero la podríamos meter con fórmula. Vamos a ponerle aquí, va a ser igual a la cantidad de observaciones. La cantidad de observaciones sería 21 y en este caso, es que es complicado meter fórmula porque sería por 0.25. Y listo. Nada más. Ahí me faltó algo. Sería el número de observaciones por 0.25 porque es el valor que quiero. Entonces, por eso esto yo los había hecho manual, pero igual aquí podría ser 21 por 0.5. Y acá 21, el número total de observaciones que tengo, 21 por 0.75. ¿Ok? Imaginemos que te pido el perfil 47.8, por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre a mí pedírtelo de la nada. Entonces ahí tendrías que poner, es igual a 21, que es tu número de observaciones, que multiplica a 47.8 entre 100.
¿ok? Y entonces ahí ya te aparece el cuartil 47.8. Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, yo que no tengo Excel, Ajá. todo se puede hacer manual. En este caso manual es 21 y en este caso, otra vez, déjame pongo la fórmula, 47.8 entre 100, siempre. Entonces, por ejemplo, no sé si observen, si es 25, lo voy a cambiar a punto 25. Si es 50, lo voy a cambiar a 0.5. En este caso es 47.8, lo cambiaría por 0.478. Y eso por mi número de observaciones. Pero en este caso sí, me parece que sí puedes meter la fórmula, Paola, pero de todas maneras lo voy a intentar hacer. Ayer lo descargué en la tableta, pero no ayuda mucho. Lo tengo que tener en la computadora. ¿Ok, Paola? Entonces, si quieres hacerlo manual, sería el valor entre 100 y eso lo multiplicas por el número de observaciones. Ok, ¿y de dónde salió el 47.8? Perdón, profe. No te preocupes, el 47.8. Porque yo lo decidí. Es lo que les decía. Quiero obtener por ejemplo, es un dato que yo les doy. Dije, quisiera obtener porque se me ocurre, ¿no? Pedírselos. Quiero que obtengan el percentil, perdón, aquí es percentil. Estoy diciendo percentil. Quiero obtener el percentil 47.8. Todos los datos que estén por debajo del 47.8%. Entonces ya, este dato yo lo doy, ¿vale? Entonces, otra vez fue arbitrario, yo lo decidí y ya por eso hicimos los cálculos bajo ese número. ¿Sí? Perfecto. Me cambio el siguiente ejercicio para ya no tardarnos Profe, tanto. gracias. No, nada. Tenemos este ejercicio que justo era el que teníamos una venta de un aceite en una refaccionaria. Y entonces yo quería saber en promedio en cuánto lo están vendiendo los distribuidores. Yo genero el producto, yo lo hago. No sé si alguna vez han visto programas como Shark Tank, donde va la persona y dice, yo lo vendo a las cadenas a 27 pesos. Fuera de eso, la cadena puede darlo al precio que ella quiera. ¿Ok? Entonces imaginemos que yo quiero saber más o menos en los 8 estados que tengo o en las cadenas que yo tengo, en promedio en cuánto la gente sí lo está comprando, con la intención de que para la siguiente venta que yo haga, mi vendedor vaya más seguro y diga, hemos tenido ventas, mi producto tiene tal calidad que lo han comprado hasta en 40 pesos. ¿Ok? Entonces, más o menos de ahí va este ejercicio. Yo, ya que sé más o menos en cuánto lo vende, hago mi estudio y podría ser un vendedor, un buen vendedor, que dice, yo ya hice un estudio, te muestro mi gráfica y ve, en total lo he vendido hasta en 49.99. ¿Ok? En promedio tú lo podrías vender en 38.11 sin perder. ¿Ok? Y entonces, si yo se los vendo a 30, la persona generaría una ganancia, déjame ver si yo lo vendo a 30 y ellos ganan 38, una ganancia del 6%, del 10%, por ejemplo, ellos tendrían que hacer el cálculo de en total cuánto están ganando. ¿Ok? Más o menos de ahí va este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo la media ponderada? La media ponderada, ustedes me la habían dado acertadamente. No recuerdo quién fue la compañera que me lo dijo. Me dijo, profesor, ¿por qué no multiplica cada precio por cada venta? Y entonces va a tener el total de todos los precios multiplicados. Este no es, aquí perdónenme, este no debería de ser, listo. Este es un número, no dinero. Muy bien. ¿Por qué no multiplica? Y entonces estas casillas están hechas de la multiplicación de precio por la cantidad de ventas, lo cual me da cuánto vendieron en total estas personas. Esto sí podría cambiarlo a dinero. Entonces, aquí nada más para que quede mejor, esto sí es dinero. Y por lo tal tengo un total de ventas. Entre el número de ventas, yo podría sacar, entonces aquí le voy a dar, es igual a cuánto vendí en total entre cuánto producto era y me da mi media ponderada. ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro el ejercicio. Algunos compañeros decían, pues basta. O sea, pero saca el total ya sumado o lo arrastra todo y después lo divide entre es el 7368. Ajá. Bueno, para estas dos, les recuerdo, hay dos maneras. Lo voy a borrar.
En primer lugar, existe la de yo poder meterlo manualmente. Que me genero, le pongo barritas. Listo. La primera sería poderle poner suma, abro paréntesis y lo jalo todo esto. Listo. Ahí lo tengo, ya me da mi total. La siguiente, otra manera sería seleccionar todo esto. Me voy a dar formato de tabla, le doy formato de tabla, que la tabla tiene encabezados, aceptar. Me voy aquí a fila de totales y en automático me va a dar cuánto es la suma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son las dos maneras de obtener la suma. Al final, sí es la suma de todos, de toda la columna. La suma de toda la columna. ¿Ok? Hay diferentes formas de obtenerlo. La otra incluso sería ponerle igual a este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Ok? ¿Sí resolví tu duda o no tiene sentido este, compañero? ¿Sí tiene sentido, compañero? ¿Quedó claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí media ponderada otra vez igual a esta, nada más que ahora me aparece algo muchísimo más largo, por eso no lo había hecho, para que nada más me apareciera la casilla. El problema de tablas es que cuando yo lo hago en tabla, bueno, aquí le voy a dar entre este valor. El problema de tabla es que me aparece todo eso. La ventaja es que si a mí se me ocurriera aquí insertar otra columna, por ejemplo, aquí se me ocurre, ¿dónde está mi forma de insertar? Acá está. Insertar debajo otra fila. Listo. Se me ocurre insertar de otra fila en Los Ángeles, voy a poner. ¿Ya están Los Ángeles? Ya están Los Ángeles. No sé, Washington. Ahí me falló una G. Washington, ahí lo venden en 35 pesos. Hice 1000 ventas. Observa cómo en automático me genera los demás resultados. Ya no tengo que yo añadir ni quitar nada. Entonces, la ventaja de tener modo de tabla, la ventaja, a ver si lo escribí bien, no lo estoy escribiendo bien. La ventaja de yo ocuparlo en modo de tabla es que yo podría incrementar, quitar o aumentar casillas y me va cambiando en automático todos mis datos. Que no pasaría si yo lo hago de la forma tradicional, sin modo tabla. Entonces, no sé si quede claro. Aquí la desventaja es que me van a aparecer cosas raras. La ventaja es que yo puedo seguir agregando y el total siempre va a ser la suma de todo. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio para poder hacer una gráfica. ¿Qué se les ocurre graficar para que este ejercicio yo pueda obtener datos que me sirvan? ¿Ok? ¿Las ventas? Listo. ¿Qué Las quieren que tiendas que yo? tienen mayor cantidad de ventas. Las ventas, perfecto, muy bien. Entonces, como quiero eso, voy a seleccionar estas ventas, le voy a dar insertar y le voy a dar en un gráfico, por ejemplo, ¿te parece de línea? Ese sería de línea o de barras, también podría. ¿Cuál sugieres, compañera? ¿Barra o líneas? A ti, que tú digas, a mí me serviría, no a todos los demás, no a todos los integrantes. ¿A ti cuál te serviría más para poder revisarlo? ¿El de líneas o el de barras? Yo creo que el de barras. El de barras, perfecto. Entonces voy a hacer el de barras porque ella menciona y entonces aquí le voy a dar, vuelvo a seleccionar esto, le voy a dar seleccionar datos, voy a cambiar aquí en editar, le voy a dar las ciudades y listo. Me aparece aquí en automático una gráfica que me parece muy pertinente, donde me dice por cada ciudad cuántas ventas estuvieron haciendo. Por ejemplo, me dicen San Francisco es el lugar donde más ventas tuvo y llegaron casi a las 1600 ventas. Entonces me parece muy adecuado elegir una gráfica de barras para este. Voy a borrar el gráfico. Ahorita no los hemos estado ocupando nosotros. Entonces, aquí en 1600 ventas en San Francisco. Los Ángeles, 1400 ventas. Pero aún así, no estoy pudiendo relacionar esta tabla con el precio o con cuántas fueron las ganancias totales. Entonces, tendría que hacer otra gráfica. ¿Qué otra gráfica podría hacer con la intención de poder comparar en qué lugar se vendieron más y cuál es el precio del producto? ¿Qué otra tabla yo podría generar? Otra tabla que yo pudiera hacer que me ayudara a ver en cuánto se vende, por ejemplo, el producto en cada lugar.
una de pastel para poder hacer una comparación. Una de pastel. ¿Qué valores te gustaría tomar? Es que si lo hago rápido, si tomara la de precio, observa lo que me va a quedar. Y entonces, esto es de prueba y error, ¿eh? No crean que hay. Observa. Entonces, le voy a poner la que tiene los porcentajes. Y esta me está diciendo, si yo escogiera los precios, no me está diciendo mucho, porque yo sé que en promedio todos tienen el mismo valor. Entonces, en este caso, pastel no me sirve al menos para precio, y es lo que yo quiero saber ahorita, porque ya tengo mi número de ventas, pero sí me serviría para número de ventas. Entonces, si yo le hago aquí una tabla de pastel, si yo hago una tabla de pastel aquí perfectamente, sí me serviría para saber cuáles son los porcentajes, las ciudades en las que más se vende. Entonces, esta me serviría, sería muy similar, ustedes podrían escoger cualquiera de estas dos para cantidad de ventas. Y entonces yo puedo aquí ver cuáles son los, aquí ya saben, seleccionar datos, voy a editar, voy a seleccionar las ciudades para que me aparezcan aquí abajo, ¿no? Con colorcitos y todo. Entonces, muy bien. Entonces, aquí vuelvo a hacer la pregunta para no distraernos tanto. Una gráfica de línea, comenta María Fernanda. Una gráfica de línea lo voy a intentar. Voy a hacer precio, insertar, gráfica de línea. Nos voy a poner esta, la que sea. Muy bien. Y ya me dice más o menos qué precios tengo. Recuerdo, como empieza desde los 33 pesos, no me sirve tener todo esto. Le doy doble clic a esta barrita lateral. Me aparece aquí y le voy a dar, por ejemplo, sí, le voy a dar 32. Otra vez es un valor arbitrario, o mejor le pregunto a Fernanda. Por favor, Fernanda. María Fernanda, acabamos de comentar que hiciera la gráfica de línea. ¿Desde qué valor te gustaría que empezara? Mi valor mínimo es 33.59. Por debajo de eso, escoge cualquier valor. Por favor, María Fernanda, te leo en el chat. Por favor, María Fernanda. 30, perfecto. Entonces, María Fernanda mencionó 30. Y entonces observen que ahora sí, estas dos gráficas me indican, ahí nada más me faltaría en la parte de abajo, déjenme la hago más pequeña. En la parte de acá abajo me dice cuáles son las ciudades en las que se vende más barato y más caro mi producto y si tiene relación con el número de ventas. Entonces, me gustaría tener esas dos agrupadas en la misma gráfica. Entonces, lo que les voy a enseñar ahorita sería cómo, cuando yo tengo únicamente una tabla de valores ponderados, significa que tengo precio y ventas, ¿cómo podría yo relacionar estas dos columnas? ¿Okay? Entonces, voy a borrar, bueno, la dejo. Voy a darle insertar, le voy a dar aquí en este gráfico que está acá, en este que dice columna agrupada. Lo puedo hacer de las dos maneras, seleccionando datos o desde acá. Lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Ahora sí selecciono estas dos, ahora sí las selecciono. Le voy a dar aquí en esta que está acá, que dice combinado. Y entonces me aparece esta sencilla y luego me aparece esta otra, la que dice columna agrupada y aparte tiene una línea secundaria. ¿Ok? Entonces es la segunda opción, la que dice columna agrupada. Entonces entiendo que no todos tengan estas opciones, por lo tanto no podrán agruparla. Entonces no se preocupen, no es necesario que en todas hagan esto, y en el examen no les voy a pedir, sube una gráfica, entonces no se preocupen, solo es para las actividades y ahí me van a escribir, lo hice en Numbers, lo hice en Google Sheets, lo hice en tal programa y no me daba. Entonces aquí la voy a meter yo y observen que aquí lo que me da, entonces voy a quitar todo lo demás tantito para explicar esta. De un lado me muestra mis barras, que fue, por ejemplo, las barras, me falta algo, déjenme regreso acá. En las anteriores no me ha preocupado, por ejemplo, primero voy a cambiar lo de seleccionar datos, acá en mis nombres, le voy a poner estos. Listo, ahí está, aceptar. Antes no me importaba de qué trataba esta columna, porque yo sabía que esta columna, pues obviamente era o precio o ventas. En este caso la selecciono y me dice que esto es el precio. Lo azul significa el precio. Acá abajo me salen algo que se llaman series. ¿Ok? Lo voy a seleccionar, le voy a dar seleccionar datos y observen que cuando aquí me dice serie 1 y serie 2, voy a seleccionar serie 1, por ejemplo. Le voy a dar en modificar.
serie 1, modificar, y me dice aquí arriba, tú ya seleccionaste tus datos incluso aquí, no sé si ustedes lo logren ver, me dice cuáles son, me dice, pero ¿cómo se llama? Entonces aquí le doy el nombre de la serie y selecciono que eso es el precio, ¿ok? Entonces le doy a aceptar. Y observen cómo acá abajo ya me dice lo azul es el precio. Me voy a series 2, modificar. Me dice, en primer lugar selecciono mis datos para saber qué columna es. Ya, me marca esto, que esto es lo que yo tengo. Entonces le voy a dar nombre de la serie y le voy a dar como que dice el encabezado. Estos son mis ventas. Le doy en aceptar. Y entonces aquí ya me cambia a ventas. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿cómo modificó las series? ¿Cómo modifiqué las series? Ahorita lo vuelvo a hacer. Ahorita dame un segundo, Eduardo, y lo vuelvo a hacer. Entonces les digo, esta lo que me dice es el precio, el precio que tiene cada uno de mis productos y esto me dice el número de ventas, pero no es la que yo quería, porque observen que lo que yo quería es en barras que me indique cuál es la cantidad de producto que se vendió y que con esta me diga si el precio ha subido o bajado. Esta está al revés. Esta me dice el precio que normalmente tiene mi producto y con la línea roja me dice cuántas ventas he tenido. Por ejemplo, aquí me dice que el precio promedio aquí es de 35 pesos, pero solo logré, y me voy, ahora lo leo acá, solo logré como 500 ventas. Me voy al azul. La azul llega a tener un precio casi de 39 pesos y tengo casi 1,400 ventas. Entonces voy a dejar esto tantito porque les recuerdo la importancia de hacer que mi columna o mi tabla, le voy a dar formato de tabla, aceptar. La importancia de que yo haga la tabla, incluso aquí vean, no tengo mis precios totales, es de que yo puedo cambiar estas dos en la forma en la que yo quiera. Perdón. Esta la agarro aquí y la puedo cambiar para acá. No quiero cambiarse. Ahí está. Las puedo cambiar de la forma que sea. ¿Okay? Entonces, incluso ciudad la podría poner, solo selecciono ciudad, la mando hasta acá. Perdónenme, no funciona. Ahí está. Ciudad la quiero mandar hasta acá. Cuando yo lo pongo en forma de tabla, únicamente arrastrando, podría yo modificar las columnas de mi tabla. En este caso, siempre voy a poner en primer lugar lo que yo quiera en forma de ¿cómo se llama? De barras y en segundo lugar lo que quiera en forma de línea. Entonces, si se dan cuenta, en la otra tabla, me regreso, estaba al revés. Primero está precio y luego está ventas. Entonces lo voy a hacer ya rápido. Pon atención, Eduardo. Justo voy a hacer todo el procedimiento y si tienen dudas me lo comentan. En primer lugar selecciono las dos. No selecciono sus encabezados. Solo selecciono datos. Entonces es muy importante. Solo selecciono datos. Me voy a ir a insertar. Me voy a ir aquí a tabla. La primera no. Me voy a ir a tabla combinada. ¿Ok? Y le voy a dar clic ahí. Ya que la tengo, lo que me preguntaba el compañero Eduardo es, ¿cómo cambio el nombre de estas series? Entonces, primero, antes que todo, Eduardo, por favor, voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a quitar esto y voy a poner el nombre de las ciudades. Seleccionar datos. En esta segunda columna le doy editar y me voy al nombre de las ciudades. Listo. Aceptar. Ya me aparecieron acá abajo. Ahora, aquí donde dice serie 1, le voy a dar clic y le voy a dar en modificar. Los datos están bien, esos no los quiero modificar. Únicamente le doy clic para ver que se sombrea esto, diciéndome que estos datos son de la columna de ventas. Entonces, acá arriba, en nombre de serie, le voy a dar clic en ventas. Le doy a aceptar. Y aquí abajo ya me dice, esos son ventas. Acá, modificar, le voy a dar en precio, aceptar. Aceptar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me está tomando todo esto. Ahí está. Ya quedó. Y listo, ya lo tengo. Ahora únicamente voy a intentar bajar esto un poquito. Vamos a bajarle a 10, a ver si no me modifica mucho la tabla. 30. Luego la modifica mucho. Ahí está. Perfecto. Creo que le di control Z y se me hicieron estos cambios. Ahorita lo vuelvo a regresar. Aquí sí, aquí veo cómo va mis ventas. Por ejemplo, veo que en Modesto es el lugar en donde menos ventas tengo y en realidad mi precio es elevado. Entonces podría ser que a ellos no se les vende el producto
porque lo están vendiendo a 36 pesos en un lugar donde a lo mejor no hay muchas ventas. Ellos probablemente deberían de bajar el precio del producto, ¿ok? Para tener más ventas y por lo tanto más ganancias, ¿ok? Entonces, ¿dudas con lo que acabamos de hacer, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Profesor, No, No, profe, para todo esa bien. tabla combinada, ¿tiene que estar los datos en bruto? No, ya, bueno, sí en bruto. Sí, porque así tal Porque cual los viene en la ordené tabla. y me queda diferente. Sí, sí, porque, a ver, Ah, ok. déjame los ordeno yo. Ordenar de menor a mayor. Sí, yo también lo tengo ordenado, profe. Ajá. Si lo ordenan de menor a mayor, puede ser, mira, puede ser que nos sirva. No importa, te quedaría de esta forma. En este caso yo estoy ordenando de menor a mayor las ventas. Y como no me importa el orden de las ciudades, lo único que me importa es saber en cuál están vendiendo más producto y a qué precio. En este caso yo veo que la que vende más, sí la vende a un precio elevado. De hecho, los dos que venden más, que es en Los Ángeles y San Francisco, puede ser por la ubicación, ellos lo pueden dar más caro. Entonces, no sé si alguna vez han ido a una plaza o a dos diferentes plazas, una que está en algún lugar, en algún sector de la ciudad, por ejemplo, Iztacalco, Ecatepec, y van a ser precios muy diferentes que ustedes se van a otra zona, ¿ok? Entonces, a lo mejor venden más caro en otras zonas que lo que venderían en zonas, no sé, o sea, a diferentes zonas venden diferentes precios. Dependiendo de la ubicación, obviamente puede aumentar el precio, ¿ok? Entonces, no te preocupes si ordenaste los datos, incluso aquí yo los voy a ordenar acá ahora. Ahora ordeno el precio y me dice dónde hay ventas y dónde lo venden más caro. Entonces, no te preocupes, en este caso, muy buena observación, no se me había ocurrido, pero esta me permite observar ya sea dónde hay más ventas o cómo va incrementando el precio y si el precio tiene algo que ver con el número de ventas o con la ubicación, ¿ok? Muy bien, voy a ir a este último ejercicio para ya pasar al tema, porque ya me tardé mucho en esto. En este caso, observen, me dice cuál va a ser, tengo una empresa, imaginemos que trabajo en contabilidad, a lo mejor, y me dicen, quiero saber el precio promedio que le estás pagando a todos los empleados de esta empresa. Entonces, lo primero que hago es verificar cuáles son mis áreas. En este caso tengo recursos humanos, tengo personal administrativo, tengo el personal de marketing, tengo el personal de ventas y tengo a la gerencia, ¿ok? Y para cada uno anoto el salario y la cantidad de empleados. Entonces, observen cómo otra vez tengo algo que me refiere a mi media ponderada, porque tengo salario y tengo cantidad de empleados. Si yo dijera solamente saco el salario, el promedio, observen que me da un promedio de 40,000, y es más, lo voy a poner aquí, es igual a promedio, le doy doble clic, selecciono mis datos y le doy enter. Y me dice, en promedio, todos en tu empresa ganan 40,000, lo cual no es un valor tan certero, porque yo podría decir, o al menos el administrativo estaría muy en desacuerdo, puesto que hay casi 28,000 pesos menos de lo que están diciendo, ¿ok? La media ponderada no cambia mucho, cambia muy poquito, pero aún así te da un valor más certero o más válido, no sé si esté bien dicho más válido, es más, sí, voy a dejar más válido, es más válido, es más cercano al valor real. Entonces, ¿cómo lo hago? Otra vez, voy a insertar aquí una tabla, otra columna, perdón, insertar columna, le voy a poner total, aquí le voy a dar igual, por y lo arrastro, ¿ok? Después convierto todo a una tabla, la que sea, aceptar. Listo, ya está en forma de tabla. Me cambió esto. Inicio. Ahí está. Y ahora sí le voy a dar tabla de totales. Diseño de tabla. Y le digo, hazme una fila de totales. Listo. No solamente quiero esta, sino también quiero esta. Y le digo suma. Listo. Y entonces ya me puedo ir a mi media ponderada. Sería igual a entre este. Listo. Me dice, ahora sí, el promedio que ganan los trabajadores de esta empresa es en promedio 36,285, lo cual no se aleja mucho de la media general,
pero sí al menos ya hay una diferencia, ya no de 28,000 pesos, sino de 24,000 pesos al menos, de diferencia entre el que gana menor y el promedio que marca el de contabilidad. Así como la de la gerencia, aquí el problema es que son únicamente 2 personas y son las que absorben la mayor cantidad de gasto. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a la media ponderada. Obviamente aquí podría generar gráficas para ver cuántos empleados tengo, en contra de cuánto están ganando, etcétera. ¿Ok? Aquí ya podría hacer yo cualquier cosa que se me ocurra. Muy bien. ¿Dudas con esto, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, me voy a regresar tantito a estas. Observen que mis gráficas de barras normalmente no tienen una forma definida. Esto se debe a que la media, yo tendría que revisar media, moda y mediana. Me regreso tantito al ejercicio anterior, a este. La media, moda y mediana siempre deben de tener valores similares. Cuando tienen valores similares o idénticos, se habla de que no hay, déjame lo explico de otra manera. No sé si recuerdan que yo les había comentado que según cualquier estudio que yo haga, todo debe de tener el 80% en común. Para que yo pueda validar cualquier hipótesis, estos 3 valores deben de ser muy cercanos. Si se separan, lo que me indica es que está habiendo algo malo. Por ejemplo, aquí cuando yo veo mis datos, sé que hay algo malo porque hubo días que me vieron muchas personas, hasta 16.5 millones de personas, y otros días que solo me vieron 13 millones de personas. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Entonces yo tendría que hacer un análisis porque lo que yo quiero es que siempre el 80% de mi estudio siempre me diga que sí, que estuvo alineado. ¿Cómo lo sé? Porque estos 3 valores me deben de dar similares. ¿Ok?